Pues yo digo que ya empieza, ¿no? Bueno, buenos días a todos los presentes. Les doy la más cordial bienvenida a la última mesa redonda del curso de expresión verbal en el ámbito profesional. Siendo hoy 9 de junio de 2016, el Salón 6310 del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, doy inicio a esta mesa redonda que abordará el tema los problemas vinculados a la contaminación en México. Agradezco la presencia de los participantes que el día de hoy nos darán su perspectiva respecto a este tema. En la actualidad, la contaminación se ha convertido en un tema recurrente y polémico para la población por el reciente incremento de índices de contaminación en la Ciudad de México específicamente. La ya mencionada junto al área metropolitana conforma la sexta ciudad más contaminada del país, solo detrás de Mexicali, Monterrey, Cuernavaca, Tijuana y Toluca. Sin embargo, los datos económicos, sociales, laborales y de salud que se tienen sobre la contaminación demuestran que las medidas tomadas hasta el momento no han dado los resultados esperados. De seguir así, se afirma que para 2018 se podrían tener pérdidas económicas de 20,000 millones de pesos. Para dar inicio a esta mesa, en la primera ronda me gustaría que los ponentes presentaran y compartieran su tesis. Cada uno tiene 2 minutos. Bienvenidos. Empezaríamos, por favor, del lado izquierdo. Bueno, buenos días. Yo soy Adriana Hernández, estudio la carrera la licenciatura en Relaciones Internacionales. Como es conocido, México se ha enfrentado a esta gran problemática junto con demás países del mundo, pero en México vamos a especificarnos en México y ha sido de manera más radical durante lo que va del siglo XXI. Todo empezó desde el siglo XX con todas las revoluciones industriales y las revoluciones tecnológicas, pero el problema es mundial. ¿Cómo es que llegamos a tal punto sin darnos cuenta? O si nos dimos cuenta, ¿cómo es que decidimos ignorarlo así como así? No solo fue por parte del gobierno, sino también fue la industria, las empresas y pues nosotros como población. Aunque los riesgos son evidentes, no existe una propuesta seria de los candidatos de las 16, por ejemplo, en lo que es el Distrito Federal, no ha habido por parte de las 16 jefaturas delegacionales una propuesta para hacer frente a las amenazas. Y bueno, según Forbes, son 6 los problemas ambientales y sociales que podrían llevar al colapso a la capital de nuestro país. Como es 1, la falta del agua, 2, la movilidad, como por ejemplo el caos vehicular, 3, la generación de energía, la basura, la contaminación y el ordenamiento urbano. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Olvera. Soy estudiante de Ingeniería Química Administrativa y de acuerdo a esto va a ser mi postura en este tema. Bueno, ¿cómo llegamos a este punto y a este grado de contaminación? A mi parecer, en primer lugar, esto fue por nuestro afán de tener más comodidades, de tener mayor aprovechamiento de nuestro tiempo, hacer varias cosas a la vez, entre otras cosas cotidianas que hoy en día tenemos, ¿no? Un poco también el descuidado en el reciclaje de la basura, en el uso excesivo de los plásticos, y en el poco cuidado con el ahorro de energía y de agua. En segundo lugar, por la mala organización de la ciudad, esto de acuerdo con el transporte público, la poco estratégica zona en las industrias. Me refiero a esto a que dentro de un poblado haya industrias que producen o que reciclan más bien sustancias extremadamente dañinas para la salud. Y pues bueno, esto ha causado un daño muy severo y pues por lo mismo fue que empezó esta
preocupación por el desarrollo sustentable y por el reciclaje de la basura. Cuando nos empezamos a dar cuenta que esto ocasionaba problemas en nuestra salud, en nuestros pequeños y principalmente en nuestro suelo, que es pues, lo que utilizamos, en este momento fue cuando empezamos a preocuparnos y a hacer cosas como desarrollar carreras en desarrollo sostenible, en empezar a hacer propagandas con el reciclaje, pues bueno, desarrollar paneles solares, en aprovechar los recursos naturales para crear energías limpias y pues de mayor provecho. Entonces fue así como empezamos a hacer cosas por el ambiente, en cuanto a que nos dimos cuenta de que le estábamos haciendo más daño de lo que posiblemente pudiéramos ayudar. Gracias. Muchas gracias. Por favor. Bueno, muchas gracias por venir, mi querido público. Les agradezco este día de hoy tan hermoso. Agradezco a mis compañeros, mis colegas que me acompañan aquí, a mis dos compañeras hermosísimas damas. Ok, ¿quién soy yo? Yo soy Javier Miramontes Figueroa, soy estudiante de la carrera de arquitectura, hoy en quinto semestre. Yo abordaré este tema en la continuación del punto de vista arquitectónico. Hablaré sobre el crecimiento urbano, qué es lo que produce, las consecuencias que tenemos y el por qué. ¿Por qué buscamos cada vez crecer más, no? ¿Por qué deseamos esta búsqueda de expandirnos y no nos damos cuenta de lo que producimos? Como irá transcurriendo la mesa redonda, también tocaré los temas de cuáles son las causas y consecuencias que hemos producido a lo largo de este tiempo que hemos vivido en nuestro país y lo que es la contaminación hidráulica, de agua, de luz, de sonido, todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? Entonces ahorita les daré una breve introducción sobre lo que voy a decir. Posteriormente en la mesa redonda hablaré sobre esto. Y hablaré al final, daré una conclusión sobre lo que es la arquitectura sustentable y cómo nos puede ayudar en nuestro país a crecer y ayudar a que dure un poco más para poder vivir en él. Muchas gracias. Por favor. Hola, buenos días, soy Stephanie Durán, estudiante de Comunicación y Medios Digitales. Y bueno, me gustaría comenzar diciendo que la evidente despreocupación por parte del gobierno y de los ciudadanos es un factor detonante para que en la actualidad estemos atravesando este problema en cuanto a la contaminación del medio ambiente. Abordaré el tema en esta mesa redonda desde la parte social, ahondando en la utilización de campañas de concientización que han habido o que han hecho falta, así como programas por parte del gobierno implementados en años atrás para la prevención y cuidado de la calidad del aire y si su funcionamiento ha sido el propicio y el esperado o no. Tanto el gobierno como los ciudadanos no han tomado este tema de una forma consciente que les permita reflexionar las consecuencias que podrían resultar de no llevar a cabo acciones que se puedan hacer para disminuir la contaminación. En la actualidad ya estamos sufriendo estragos al tener altos índices de contaminación en el aire y la gente solo reaccionó al verse afectado diariamente con la contingencia ambiental. Y bueno, esta es mi postura. Gracias. Muchas gracias. Por favor, para cerrar. Hola, yo soy Moisés, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y bueno, les voy a hablar un poco acerca de un tema que nos repercute a todos, del tránsito local aquí en el Valle de México, cómo influye esto a la contaminación. Según Codwell, el secretario de Energía, dice que en 1989 solo existían 1.8 millones de automóviles, ahora son 5.4 millones de unidades, de las cuales el 80% es de uso particular y solo el 30% de la población total del Valle de México se transporta en estos medios. Entonces eso quiere decir que el transporte es uno de los principales factores que afectan a nuestra atmósfera y que ayudan a la contaminación. ¿Cómo? Con el uso excesivo del aire acondicionado, con el exceso de las luces, etc. Muchas gracias. Les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco su participación. Para dar inicio a la segunda ronda, en la cual tocaremos el tema de los antecedentes que nos han llevado hasta este punto, me gustaría conocer la opinión de los ponentes respecto a esta área, referido a sus áreas de estudio. Recuerden que cada quien tiene 2 minutos para participar. Javier, de acuerdo a lo que nos comentabas, ¿cómo crees tú que el crecimiento urbano ha fomentado a la contaminación actual?
pues en este punto ha afectado muchísimo. ¿Por qué? Porque el proceso de crecimiento urbano en las últimas décadas ha sido un crecimiento tremendamente exponencial. Según estudios de la INEGI, un estudio que se hizo en 1999, había una población urbana de 47.9 millones y pasando al 2010 éramos 81.2 millones en la población urbana. El número de ciudades creció de 298 en 1900 a 384 ciudades en el 2010. Esta última cifra representaba el 72% de la población actual. ¿Qué quiere decir esto? Que como hemos crecido durante los años, hemos crecido más en ciudades y el crecimiento se llama la conurbación, habla acerca de estas ciudades que se expanden para poder extender los territorios y tener un espacio urbanizado continuo. Todos vemos actualmente o conocemos cuando nuestros papás nos hablan de cuando eran jóvenes y nos hablan de satélite, que era un pueblo, que era todo verde y que era terracería y todo esto. Y nosotros decimos, fue hace mucho, pero no nos damos cuenta que poco a poco iba creciendo la ciudad. Actualmente en Zona Esmeralda ya se está creando la infraestructura para crear edificios grandes, se están creando muchísimas casas en la zona. Eso quiere decir que poco a poco nos vamos a poblar más en la zona. ¿Qué viene con esto? Con esto viene más contaminación, porque al momento que somos más personas, producimos más estrés hídrico. ¿Qué quiere decir? Más demanda de agua potable. También producimos mayor contaminación en las aguas residuales. También residuos sólidos, producimos más basura porque somos más personas. Entre más crecimiento, más basura. Y entre más crecimiento hay cambios en el tipo de suelo, entonces nos acabamos las áreas verdes, los que son árboles, parques, todas esas montañas nos vamos acabando. Y con esto vamos contaminando más. ¿Qué pasa con esto? Cambiamos el clima, tenemos desastres naturales, contaminamos la atmósfera y hay un cambio climático impresionante que hasta ahorita, el día de hoy lo vemos y es la contingencia. Muchas gracias. Es determinante entonces el crecimiento de la ciudad para estos cambios. Muchas gracias. Adriana, tú como estudiante de relaciones, ¿has visto cambios? ¿Ha habido convenciones? ¿Ha habido esfuerzos previos para cambiar estas problemáticas a nivel mundial? Bueno, pues como ya dije, yo quiero analizar esto desde un punto de vista internacional. ¿Y qué han hecho los países en el mundo con respecto a esta problemática? ¿Cuándo fue cuando empezaron a darse cuenta de que realmente esto podía ser una amenaza para todos? Fue de qué tan seguros estaban los gobiernos de que el cambio climático estaba ocurriendo y qué se hizo al respecto. ¿Cuáles serían las amenazas o consecuencias que esto podría acarrear? Bueno, primero todo empezó en la mitad del siglo XIX cuando los científicos John Tyndall y Spencer Arrhenius iniciaron las investigaciones sobre el cambio climático para entender y poder predecirlo. En segundo lugar, en el 79 se realizó la primera conferencia mundial sobre el clima en Ginebra, Suiza, y fue donde se detectó el primer foco de alerta como una amenaza real a nivel planetario. Después, en el 88, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una propuesta de Malta que pedía la protección del clima y de los ecosistemas dentro de ese país, y fue cuando esto llamó mucho la atención de varios países y empezaron ya que estaban encendidas las polémicas con respecto al incremento muy notable y muy rápido sobre los datos del incremento del CO2 en la atmósfera. Gracias a esto, la unión de muchos países logró que se creara el panel intergubernamental contra el cambio climático con el objetivo de evaluar información científica sobre el cambio climático, ya sea con ayuda de científicos y todo eso. Se hicieron estadísticas y datos cuantitativos y cualitativos. En el 92, durante la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro, en Brasil, se terminó de negociar y se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas, que actualmente sigue vigente, con el objetivo de, cito tal cual dice la Convención Marco de las Naciones Unidas, lograr la estabilización de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Fue muy complicado que pues
tantos países en el mundo se pusieran de acuerdo y quisieran entrar a este acuerdo. Y México, por su parte, firmó en los años 92 y 93 respectivamente, y finalmente, después de complicadas negociaciones internacionales e intercontinentales, la Convención Marco entró en vigor en el 94. El IPCC, años después, siguió dando informes importantes cada año con respecto a los cambios alcanzados o no alcanzados, con las metas que se había propuesto y cuáles eran sus logros y qué era lo que proponía a los demás países hacer. Parecía no haber trascendencia alguna y después de esto se fueron creando demás órganos internacionales para la prevención de esta problemática. Básicamente estos fueron los hechos y las conferencias que dieron base a que el mundo realmente despertara ante esta problemática, que realmente no es una problemática nada más de un país, o quizá en mayor medida sean responsables los países desarrollados, tanto por su industria, por su tecnología y todos los desechos que han arrojado al mundo o a la atmósfera, pero se llegó a un acuerdo de que los países en el mundo tenían que unirse y luchar, atacar en conjunto este problema. Muchas gracias. A primera vista da la impresión mucho acuerdo, pero poco resultado, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Moisés, ¿tú crees entonces, con esta polémica que se ha generado, es cierto o no que los carros viejos contaminan más? Bueno, a mí me gustaría empezar contestar esa pregunta con este dato. Según Wilkinson, parte del laboratorio de las pruebas de los vehículos SCA, un carro viejito emite 22 gramos por kilómetro de precursores de ozono. Eso, si lo vemos, es demasiado. Pero no todos los carros viejitos contaminan de la misma manera. Hay como una separación que va desde 1992 hasta la fecha y los carros que exceden de esa fecha antes mencionada. Los carros que exceden de esa fecha, bueno, sí, no es posible hacerles nada aunque los tengas en buenas condiciones. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que tienen este tipo de carros no tienen los suficientes recursos para mantener un carro al 100% estable, mantenido, dándole su manutención, los frenos y todo eso. Pero si existe el caso, un carro puede ser hasta menos contaminante que uno nuevo. Ciertos estudios han comprobado que esto es cierto. Les voy a dar un ejemplo. Ford hizo un estudio con su nuevo carro, que es el Focus, que utilizó un motor de litro y medio, que para demostrar cuánto óxido de nitrógeno, uno de los principales contaminantes, emite por kilómetro. Los resultados fueron que este automóvil nuevo emite 0.422 gramos, que equivale a 5 veces el límite establecido por el gobierno, el cual tiene estipulado el 0.18 gramos. Esto nos indica que no es tanto del vehículo ni tanto de cuánto lo utilice, sino de que la persona, depende mucho de la persona y la manutención que le estés dando a este vehículo. Muchas gracias. Stephanie, ya nos hablaban hace un momento de lo que se había hecho, los esfuerzos que se han hecho a nivel internacional para mitigar estos problemas. Sin embargo, ¿México está consciente de este problema? ¿Ha intentado hacer algo? ¿Cuenta con alguna convención respecto al caso? Sí, mira. Existen instrumentos de gestión que establecen metas, medidas y planes de acción que tienen como objetivo la reducción de las emisiones contaminantes y se les llaman programas de gestión para mejorar la calidad del aire o PROAIRES. Y México cuenta con estos programas desde 1995 hasta el 2012. El propósito de este es prevenir daños como contingencias y también prevenir daño alguno ambiental que afecte a la salud de los ciudadanos. Quiero citar algunos puntos de los objetivos más importantes de un PROAIRE, que son la reducción de emisiones vehiculares y mejoramiento de especificaciones de combustibles de uso vehicular e introducción de combustibles alternos,
la reducción de emisiones en la industria, servicio y sector doméstico, la protección a la salud y medidas a adoptar para prevenir la exposición de la población a altas concentraciones de contaminantes, principalmente ozono y partículas suspendidas finas. La educación también, que es importante, ambiental y participación social estratégica de educación ambiental y medidas específicas de educación ambiental para respaldar las medidas técnicas de prevención y control. Estos programas sabemos que existen, pero también un problema es que no han tenido seguimiento o distribución por parte del gobierno, porque muy pocos de nosotros estamos enterados que existen. Otra cosa que quiero argumentar es, por la mañana estaban difundiendo la entrevista del Premio Nobel en Química mexicano, Mario Molina, y mencionaba que las medidas que México está tomando actualmente son medidas muy buenas que pueden ayudar a la contribución de no tener una contingencia mayor, pero mencionaba algo muy importante. Si estas medidas se hubieran tomado hace 10 años, hubieran tenido un efecto. Actualmente es triste que estas medidas no lleguen a tener el impacto en el medio ambiente como lo hubiéramos querido hace 10 años. Ahora, mencionaba que ahorita son insuficientes las medidas y que no van a tener los resultados que pudieran haber tenido si se hubieran aplicado mucho antes. Entonces yo quiero aquí dar mención que pues hubiera estado bien que nos hubiera preocupado este tema desde antes, no ya cuando no podemos hacer tantas cosas como si hubiera sido en el pasado. Claro, ya únicamente vivimos el problema encima, ya es cuando empezamos a preocupar. Exactamente. Muchas gracias. A lo mejor es un poquito redundante y hasta mal visto pensarlo desde atrás, pero tú podrías decirme, por ejemplo, ¿cuáles pudieran haber sido las causas del inicio de la contaminación? Sí, claro, y un poquito de la mano con lo que dijo mi estimado compañero Moy y mi compañera Stephanie, pues es cierto, ¿no? Si a lo mejor hubiéramos tomado las medidas tiempo atrás, a lo mejor ahorita hubiera sido otra cosa, ¿no? Pero bueno, el hubiera no existe. Y con lo que me dijo mi compañero Moy, pues sí, la verdad es de que pasamos bastante tiempo sin darnos cuenta de que el uso del automóvil, el dejar la regadera abierta, el uso excesivo de jabón y todas las actividades que hacemos cotidianamente, pues son las que a lo largo de este tiempo pues hicieron que estemos como ahorita estamos, ¿no? Con la preocupación encima, con la contingencia ambiental, con las medidas que, como dijo mi compañera, pues son insuficientes, ¿no? A estas alturas del partido ya todo ese tipo de cosas es insuficiente, ¿no? Hasta esta altura decidimos crear carreras por el desarrollo sustentable, por energías renovables, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahora también lo que más influencia tiene en esta contaminación, en este papel, es la industria. La industria, pues bueno, contamina directamente en todo tipo de ecosistema, ¿no? Ya sea en el aire, en el agua, en el suelo, etc. Aunque también esto, pues bueno, la naturaleza también se encarga de agudizar un poquito esto, ¿no? Con las lluvias, con los huracanes, con las tormentas, con todo ese tipo de cosas, que a fin de cuentas nosotros somos los que lo provocamos, ¿no? Para confirmar esto, quiero citar a la Indesa, que es una empresa española que se dedica a la renovación de energía, que dice que la mayoría de los contaminantes químicos producen efectos perjudiciales en función de su concentración, por lo que es importante determinar su existencia y controlar de nivel a cada uno de estos elementos potenciales peligrosos. O sea, controlar la industria, que pues ahorita ya no nos va a alcanzar el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Para dar inicio a la tercera ronda, en la cual abordaremos la situación actual y las consecuencias que nos ha traído a México, me gustaría que los ponentes compartieran con el público sus opiniones respecto al momento que vive la ciudad. Moisés, ¿te parece que el programa No Circula está ayudando? Lamentablemente no. El objetivo del Hoy No Circula es uno y los resultados han sido otros. Han ayudado, pero muy poco. Las costumbres mexicanas son tan extrañas que las personas buscan comprar otro vehículo con otro tipo de engomado para circular diario. Entonces,
Esto aumenta la circulación, esto aumenta el tráfico. Y bien, si antes el promedio de la velocidad que llevó un automóvil era de 60 kilómetros por hora, ahora es de 15 por tanto tráfico que hay en la ciudad y por tantos coches. Entonces, como respuesta, lamentablemente no ha funcionado hoy no circula. Y lo único que ha impulsado es a que las industrias automotrices vendan más. Como lo dije, las costumbres mexicanas son muy extrañas, pero no todo depende del automóvil particular, sino que también el 30% de los contaminantes corresponden al transporte público y el 22% al transporte pesado de carga. Esto quiere decir los camiones de basura, los camiones que andan transportando a las personas. Hay muchas veces que vamos circulando por las calles y vemos que estos también sacan demasiado humo, y esto también es parte del gobierno y es culpa del gobierno. Entonces, es como lo decía mi compañera, tenemos que todos darnos cuenta de que le estamos haciendo un daño al planeta y empezar a hacer los cambios ya, que aunque no se alcance el tiempo, pues hay que intentarlo, ¿no? Y algo que sirva al menos, ¿no? Sí. Stephanie, me gustaría retomar un poco lo que comentabas hace rato respecto a lo que ha dado el gobierno, las campañas, la concientización que han generado. ¿Ha sido suficiente lo que ha hecho el gobierno para México estas campañas? Pues mira, quiero empezar citando la Ley General de la Educación, que dice que, plantea que el fin de la educación es hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la protección del ambiente. A pesar de que existen las campañas actuales sobre el cuidado del medio ambiente y se generaron más a partir del Hoy No Circula, pienso que no son suficientes, ya que estas campañas no tienen la difusión que se debería y no llegan a tener el impacto en el ciudadano. Tomando en cuenta que también se incrementaron las campañas debido a la contingencia, pero esto carece de sentido, ya que se pueden hacer menos cosas ahora que antes. Me parece que el manejo de la información actual por parte del gobierno referente a las acciones que propician el cuidado del medio ambiente es escasa. Los ciudadanos no conocen ni tampoco les interesa crear cambios en la forma de vida que estimulen la no contaminación. Las campañas que promueven la educación ambiental tampoco son vistas, ya que no tienen una buena distribución en el medio. Campañas en redes sociales o medios digitales por parte de organizaciones que no son gubernamentales, como Greenpeace y otras asociaciones en pro del medio ambiente, tienen más impacto que las del mismo gobierno. Pero el factor que afecta aquí es que no todos los mexicanos tienen el acceso a estos medios digitales. Por lo tanto, no pueden lograr hacer conciencia y no tienen el impacto que se debería de tener con todos los ciudadanos, para que todos estemos informados de lo que podemos o pequeñas acciones que podemos hacer que contribuyan a la no contaminación. El gobierno no ha logrado dar el enfoque correcto finalmente, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Por favor, Francisco, en tu rama, ¿cómo la química está inmersa en la contaminación? ¿Cómo es que está en esto? Mira, quisiera empezar esto con una cita de Ecurret, que es una iniciativa cubana por el cuidado del medio ambiente, que dice que como contaminantes químicos se puede entender toda sustancia orgánica e inorgánica. Los agentes químicos pueden aparecer en todos los estados físicos. Esto quiere decir que, la química está involucrada directamente en todo, ¿no? O sea, evidentemente las industrias contaminan el aire, el agua, el suelo, y la verdad es de que todo eso que contamina finalmente es química, ¿no? Finalmente son solventes químicos, son gases químicos que a fin de cuentas perjudican a la salud, pero redundando y complementando con mi respuesta anterior, pues no había forma de darnos cuenta de esto hasta que salimos a la calle y el sol quema, ¿no? O nos hace una división con la ropa, o de repente tenemos enfermedades en la piel o en la garganta. O sea, fue hasta ese momento donde nos dimos cuenta que todos nuestros solventes químicos para producir son los que pues nos están acabando, ¿no? Es también un problema industrial, entonces esto no es únicamente cosa de los automóviles, de la ciudadanía, es también industrial.
No, sí, bueno, o sea, principalmente considero yo que es principalmente industrial, ¿no? Que es lo que produce y que además de producir, pues con lo mismo se está contaminando, ¿no? Y que aparte el resultado, como es un coche, como es un jabón, como es un aerosol para el cabello, cosas de ese tipo, son los que también finalmente contaminan pues todo, ¿no? Finalmente al ciudadano es al que más le han cargado la responsabilidad, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. Javier, ahorita comentabas una vivencia interesante de satélite, por ejemplo, Zona Esmeralda. ¿Cuáles son las consecuencias que ha habido en el crecimiento actualmente? Okay, como ya habíamos mencionado antes, vemos que hay una alta demanda, un estrés hídrico acerca del uso del agua potable. Nosotros normalmente el agua que utilizamos viene de ciertas zonas, las más populares son Baja California, Río Bravo, Lerma, Santiago y el Valle de México. ¿Qué pasa con esto? Que este recurso se va a agotar en algún momento y entre más población seamos, más rápido se va a agotar. ¿Qué va a pasar con esto? Que va a ser más alto el precio del agua y cada vez va a ser más difícil consumirlo. La INEGI da un dato que en un futuro próximo 7 de cada 10 habitantes sufrirán esta escasez de este preciado líquido. ¿Qué pasa también? Con el crecimiento también tenemos un incremento en las aguas negras, las aguas residuales. ¿Qué pasa con esto? El municipio no trata estas aguas negras, se crean aguas y ríos que circulan por toda la ciudad, que llegan al mar, pero que todo el tiempo están apestando y como no se trata esta agua, no se recicla, produce enfermedades, apesta zonas, entonces produce una contaminación increíble y excesiva en ciertas zonas del país. Podemos ver que a veces pasamos por la zona del agua y apesta mucho, o en lo más verdes hay ríos de agua puerca y también apesta mucho, y esto no es solo que huela, también, aunque no lo veamos, en el aire van todos estos microbios y bacterias que nos afectan a todos nosotros, ya seas el mejor corredor del mundo o seas un bebé, te va a afectar, no importa quién seas. También se generan diariamente, según la INEGI, 109,000 toneladas de residuos sólidos, de basura. 64% de esto se deposita en rellenos sanitarios, el 9% en rellenos de tierra controlada y el 27% en sitios no controlados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez igual, como vamos creciendo, vamos siendo más población y hay más basura. Y hay un momento que es tanta basura que no sabemos dónde dejarla, cómo reutilizarla, porque es demasiada. Y cada vez, aunque ya tenemos esta iniciativa de reciclaje, muchas personas no lo hacen. ¿Y qué pasa con esto? Que no lo podemos reciclar. Entonces lo envían a ciertos lados y lugares, pero en un momento que esto va a explotar porque es demasiado y en unos años ya no va a haber un lugar donde poder poner esta basura si no la reciclamos. ¿Qué pasa también con esto? Cuando vamos creciendo como población, la mancha urbana va creciendo, entonces se va extendiendo por todas las áreas verdes, entonces se va acabando todo esto que íbamos a correr al cerro, que íbamos a